Amén. Damos gracias a nuestro Padre Eterno por este tiempo, todo lo que Él nos da de día en día en su sabiduría, su palabra eterna que nos mantiene, nos provee, nos vivifica. Bienvenidos todos a este tiempo de Shabbat, cierre de Shabbat. Inicia en las naciones, abrazo fraterno. Estamos hoy en el privilegio de poder compartir la palabra de nuestro Rey y vamos a mirar algunos aspectos de la Torá en esta paracha que sin duda alguna usted ya ha estudiado entre semana. Tal vez solo vamos a hacer un recorder y si hay algo nuevo, pues magnífico, usted se va a alimentar un poco más, va a tomar sus apuntes. No olvide lo que nos dicen nuestros pastores, en específico nuestra pastora Pili, papel, lápiz y un espíritu enseñable. Enseñable. Bienvenidos todos a este hermoso y, como dice nuestro pastor Robert, apasionante, para que no lo extrañemos mucho, Amén, sí. esta apasionante parashá de Barín. Entonces, pastor, ¿alguna vez nos hemos preguntado en la vida, y yo sé que se lo han preguntado, y posiblemente, muy posiblemente, todos conocemos la misma respuesta? ¿Por qué el Eterno nos creó con 2 ojos, 2 oídos y una sola boca? ¿Por qué? Ustedes que dicen, participen ahí en el chat y pueden estar dándonos respuesta para asegurarnos que es la misma que nosotros tenemos. Amén. Pero para ampliar un poco esto, entonces nuestros sabios, siempre que estudiamos la palabra, siempre que estudiamos la Torá, vemos por lo general, y así nos enseñó también nuestro Mashiach, con parábolas, con Amén. ejemplos, para que pudiésemos, Ilustraciones. para que pudiésemos entender de una mejor manera cada palabra que él nos hablaba en la Torá o que nos habla en la Torá. Y como nos decían nuestros pastores leal, nuestros pastores Benny y Carlita allí en Cherryville, cuando nos leímos juntos capítulo 1, verso 1 de Deuteronomio, y estas son las palabras. Entonces, les voy a contar una parábola para entender un poco más y a qué voy con esto y dar toda la introducción del tema para poder seguir con el estudio de la parasha de la semana. Entonces, esta parábola dice así, pónganle mucha atención. Estaba el rey de la selva. ¿Quién es el rey de la selva? El león. El león. Y el león tenía hambre. Entonces el león dijo, ¿cómo hago para comerme a alguien? ¿Cómo hago si sé que voy a dañar a mis súbditos? Si me los como, entonces voy a inventarme una forma de poder comer. Y se encontró con el burro y le dijo al burro, 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 ven, hazme un favor. Y él le dijo, su majestad, qué honra poderle hacer un favor a usted. ¿Cómo le puedo colaborar? Y él dijo, necesito que cuando yo abra la boca, tú te acerques y me huelas y me digas, ¿a qué huele mi aliento? El león abrió su boca y el burro fue y puso su hocico cerca de la boca del león y olió y le dijo, ¿a qué huele? Y dice, la verdad, rey, es que huele terrible. Tienes un olor muy feo. Ah, has ofendido al rey. Tu castigo es la muerte. Y se comió al burrito. Pero dijo, todavía tengo hambre. Vamos a mirar quién más puede ser mi alimento. Y se encontró al venado. Pero el venado ya sabía lo que había pasado con el burro. Entonces el león vuelve y le pregunta al venado y le hace la misma pregunta. Y le dice, voy a abrir mi hocico y tú vas a oler y me vas a decir, ¿a qué huele mi aliento? El venado efectivamente hizo lo mismo que el burro, olió. Y después el rey le dice, ¿a qué huele mi aliento? Y el venado le dijo, uy, su majestad, huele a flores, huele delicioso ese aliento. Y el león le dice, has mentido al rey, por mentiroso, tu condena es la muerte. Y se comió al venadito. Y luego dice, me falta un postre, algo pequeño. Y se encuentra con un zorro. Entonces el zorro, que es muy astuto, ya sabía lo que le había pasado al burro y lo que le había pasado al venado. Y le hizo la misma pregunta. Entonces el rey abre su boca, el rey león, y el zorrillo lo huele y le pregunta, ¿cómo percibes mi aliento? Y él le dice, uy, su majestad,
Qué pena no poderle ayudar. Tengo una gripa de hace días y no sé a qué huele su boca. Entonces el león no se lo pudo comer. Y usted dirá, pastora, ¿y esta historia qué tiene que ver con Devarim? Mucho, amados, mucho, porque de la manera como usemos las palabras depende nuestro futuro y nuestras generaciones. A veces es tiempo de callar, a veces es tiempo de hablar y a veces es tiempo de batallar. Pero tenemos que discernir estos tiempos. Y para saber discernir estos tiempos, tenemos que entender algo, y es que si bien el Eterno nos dio una sola boca para hablar, el Eterno puso dos obstáculos. Si usted ve nuestra, ¿cómo se Lengua. llama? Nuestra lengua tiene dos obstáculos antes de pronunciar una palabra. ¿Sabe cuáles son? Los dientes y los labios. Ujú. Y el Eterno los puso como dos obstáculos para que pensemos dos veces lo que vamos a decir. Y eso fue lo que hizo Moshe. Vamos a hacer un recuento. Entonces resulta que el pueblo viene, ¿verdad? De ser liberado, de ser sacado de Egipto. Y cuando ya está, como veíamos en el video de introducción, a puertas de entrar a la tierra prometida, entonces Moshe les recuerda de todo lo que se quejaron y todo lo que hicieron mal como pueblo, como congregación. Y les recuerda, es que ustedes se quejaron y siempre dijeron, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allí estábamos mejor. Nos atrajiste aquí a matarnos de hambre. Se quejaron también del maná. Hicieron lo del becerro de oro cayendo en idolatría. Cayeron en manos de las madianitas. Mandaron 2 espías para verificar si realmente la promesa que les había hecho el Eterno era real. Ujú. Incredulidad, fueron incrédulos, pero también Moshe tiene la nobleza como líder del pueblo de contarle a su congregación en qué había fallado él. Y él dijo, yo también fallé creyéndole al Eterno y en vez de hablarle a la roca, la golpeé. Entonces, fíjense cómo nuestras palabras realmente marcan nuestro futuro. ¿Qué pasó con el pueblo? Salen, todo el proceso, salen de Egipto, duraron un año en el monte Sinaí en donde hacen un pacto con el Eterno diciendo, haremos y obedeceremos. Ujú. Y pasaron luego 40 largos años para el pueblo de Israel. 40 años en donde el Eterno se tomó el trabajo de formarlos. ¿Y por qué de formarlos? Porque Él necesitaba una generación fuerte, valiente, una generación libre de quejas, libre de incredulidad, libre de idolatría y libre de peleas internas. Adonai necesitaba una generación fuerte que se levantara como un solo hombre para entrar y adquirir las promesas que el Eterno tenía para ellos, pero una generación fuerte también para que hiciera justicia sobre los enemigos de Israel. Eso era lo que necesitaba el Eterno. Y una generación así no se levanta en 1 ni 2 años, porque necesitaba realmente tener la certeza, como dice nuestra pastora, que el Eterno dijera, sé que ahora sí son una generación fuerte y valiente, que no solamente es fiel en lo fácil o en la bendición, sino también en las vicisitudes. Y por eso demoraron 40 años. Bueno, nuestro eterno Padre es perfecto. Sin duda alguna que cada paso que el pueblo del Señor da, ha dado y dará, debe ser guiado. Cuando los hombres hemos decidido por nuestro concepto en liberalidad propia, eh, nos hemos equivocado. Cuando obedecemos a nuestro Rey, sin duda alguna, que podemos ser guiados en la estancia de vida y tendremos éxito. Vamos a orar en este tiempo y a pedirle a nuestro Rey que nos conduzca en su Kadosh Torah, que nos bendiga, que su palabra hoy nos hable de una forma especial y que nos permita entender por qué el Señor coloca lo que ha puesto como estatutos, preceptos y mandatos, mandamientos. Y precisamente es para bien, para hacer bien sobre nuestra vida. No ha colocado el Eterno obstáculos sobre nuestra vida, sino que por el contrario ha colocado
formas en las que podemos avanzar efectivamente. Cuando no le hemos creído, pues ya hemos tenido que ver las consecuencias de ello. Amén. Padre, te damos a ti honor, gloria, alabanza y majestad en todo tiempo. Rogamos que tu palabra en este tiempo hable a nuestras vidas, que tu Ruach HaKodesh hable a nuestro interior, a lo más profundo de todo nuestro ser, que seamos hoy una vez más instados por tu Ruach a obedecer. Bendecimos tu nombre santo, lo hacemos en el nombre de Yeshua, nuestro Rey, tu amado Hijo. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer la Escritura Santa y vamos a hacer la oración por la Kadosh Torah por un momento, recordando que el Eterno tiene cuidado de nosotros, sus hijos, y para ello nos ha dado hasta instrucciones de cómo debemos hacerlo. Amén. Recordando la liturgia del templo en esta hora, vamos a decir: Baru Adonai Hamebora Leolam Baed. Baruch, Baruch et Adonai Hameborach Leolam Baed. Baru Ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et Torato. Baru Ata Adonai noten haTorah. Bendigan a Adonai, quien es bendito. Bendigan a Adonai, quien es bendito por siempre y para siempre. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre y para siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Kadosh Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Kadosh Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Y amén. Vayamos al primer capítulo, abran sus Biblias en el primer capítulo de Devarim, Deuteronomio capítulo 1, y veamos lo que nos dice. Si algunas Biblias tienen un título, algunas de ellas dice: Moisés recuerda, o Moshe recuerda a Israel las promesas de Yahweh en Horeb. El versículo 1 que lo habíamos estado leyendo en la reflexión que nos trajo la pastora Carlita dice: estos o estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Tengámoslo presente. En el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dishaba. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Heshbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moshe declarar esta ley diciendo: Yahweh, nuestro Elohim, nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Yahweh juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y su descendencia después de ellos. Amén. Estos 8 versículos de inicio son en cierta forma un magnífico resumen o una introducción total a lo que viene a ser todo el libro de Devarim o de Deuteronomio. Ya vimos esta parashá Devarim o palabras, lo que significa, la connotación que tiene palabras o cosas, su significado principal, pero lo que nos enseña acerca de lo mismo que hemos hablado hace un momento atrás en la parte de la liturgia que ya cumplimos, y es obediencia. No se nos olvide, obediencia. Haremos por ahí más adelante un ejercicio de ello. Capítulo 1, versículo 1 al 11, la primera aliyá.
capítulo 1, versículo 12 al 21, la segunda liyá, capítulo 1, versículo 22 al 38, la tercera liyá, y ellos nos hablan o nos marcan estos versículos asuntos fundamentales que debemos abordar en ellos. Amén. Entonces, de la primera parte, lo que vamos a decir en esta hora está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, versículo número 2. Amén. Voy a dar un momento, busquemos ahí. Deuteronomio 4, 2. Dice así: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Hashem, vuestro Adonai, que yo os mando. ¿Sí? Y Deuteronomio, ahí más adelante, el capítulo 12, versículo 32, dice: cuidarás de hacer todo lo que te he mandado. Nada le añadiréis, ni le quitaréis. Amén. Muchas veces hemos escuchado esto, muchas veces lo hemos leído, inclusive yo creo que hemos escuchado disertaciones específicas acerca de este tema precisamente, de no añadir ni quitarle a la Escritura Santa nada. El cumplimiento de una instrucción y el éxito de cumplir esa instrucción está precisamente dado en la capacidad que tenemos de observar lo que se nos ha dicho que hagamos, pero saliendo de quien emite la instrucción o el mandato, pues se debe ser muy claros, ¿sí? En esta generación, siglo XXI, millennials, etcétera, ya cuando hemos pasado ciertas otras generaciones, la guayaba, etcétera, encontramos que la puntualidad en lo que se dice es fundamental para que haya un cumplimiento, ¿sí? El Eterno lo hizo desde la antigüedad y estamos hablando de muchísimos siglos atrás y cómo el pueblo tuvo que recibir la instrucción santa y cómo acertaron y se equivocaron. Algo presente en toda la humanidad, algo que sucede, ha sucedido y sucederá. Pero, que cuando se obedeció aún sin entender, solamente obedecer porque es el mandato exacto, obedecer, se logró el éxito. Amén. Esa última parte dice el versículo 32 en el capítulo 12 de Deuteronomio: cuidarás de hacer todo lo que te mando, todo, ¿sí? Y luego ahí sí nos recuerda, no le añadas ni le quites. Amén. Los libros de los profetas nos marcan algunas pautas muy importantes. Josué, Segunda de Reyes, Isaías, Malaquías, Salmos, Segunda de Crónicas, inclusive en los escritos del Brit Hadasha, desde Mateo hasta Gigaludo, Revelación, esa división de cada uno de ellos, desde Josué hasta Segunda de Reyes, desde Isaías hasta Malaquías, desde el libro de Salmos, Teilín, hasta Segunda de Crónicas, cada parte nos trae algo que no podemos dejar pasar por alto y que está precisamente confirmando todo lo que encontramos en la Kadosh Torah. Amén. No se puede añadir nada que las palabras de la Torá de Hashem, ¿sí?, nos haya dicho o marcado, y fue lo que Moshe Rabbeinu le dijo al pueblo cuando él se para allí en medio del pueblo y le dicen: hagamos lo que se debe hacer. Cuando les está hablando, está diciendo allí a este lado del Jordán, en el desierto del Arabá, ¿sí? Está diciendo ahí que frente al Mar Rojo, en los límites entre Parán, Tofel, Labán, Gezerot, les está diciendo: miren por un momento esto. El versículo 2 comienza diciendo: hay 11 jornadas, otras versiones dice 11 días, ¿sí? Y más tarde en lo que leemos, cuando comenzamos a estudiar, vemos que había cierta distancia entre lo prometido y el cumplimiento de la promesa, y que podía ser aún hasta 3 días, dicen los sabios. Y durar 40 años hace parte de lo que nos estaba comentando mi esposa en esa introducción un poco jocosa que nos hizo, y es que no se forma un pueblo ni en 1 ni en 2 años. El Eterno también tiene para nosotros un proceso, y ese proceso es entendible para que haya éxito, ¿sí? Ahora, si el resultado final se retrasó a causa de la desobediencia
o a causa de hacer las cosas no como las había ordenado el Eterno hacerlas, pues son errores que debemos asumir en cada tiempo para corregir precisamente. Nuestros pastores nos hablan constantemente de conozcamos la historia para no repetirla, pero en este caso, ¿cómo? Para no repetirla para mal. Podemos repetir la historia para bien. Cuando entendemos lo que otros hicieron con éxito y seguimos puntualmente la instrucción para hacerlo tal cual ellos lo hicieron y obtener el éxito que ellos obtuvieron. Amén. Entonces, Moshe Rabbeinu dice, no quites ni pongas a este fundamento, ¿sí? Y está hablando precisamente en esa obra de los 4 primeros libros, ¿sí? Antes de que llegue este quinto libro, que es precisamente la Mishnah Torah, ¿sí? Mishneh Torah, que es Devarim, que es el recuento, que es volver a contar todo lo que se hizo y no se hizo, en lo que se acertó y en lo que no, y colocar algunas instrucciones que eran necesarias también emitir en esa obra. Ahora, los primeros 4 libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, números. Esos primeros fueron dictados por el Eterno letra por letra y palabra por palabra. Cuando llegamos a Devarim, Deuteronomio, el Eterno le está permitiendo a Moshe entender todo lo que ya está escrito y darlo al pueblo desde la experiencia y la sapiencia que ha tenido gobernando al pueblo o dirigiendo al pueblo. ¿Sí? Recordemos que Moshe fue un líder que entregó todo de todo, que tuvo una obediencia y una humildad única. Él sabía y tenía la experticia para compartir y decir, debemos hacer esto de esta forma. Cuando está citando la escritura, les está recordando a esta nueva generación, no cometamos el error que ya se cometió, no hagamos lo que no se debe hacer. Y está hablando el fundamento de la escritura con el fundamento que él tiene en la experiencia acerca de vivir conforme el Eterno había dicho que viviese. Amén. Cuando llegamos al Brit Hadasha, en este caso de Efesios capítulo 3, versículo 5, encontramos que la inspiración del Espíritu del Eterno ha sido dada desde la antigüedad, precisamente desde la Torah. Cuando leemos Juan capítulo 5, versículo 46, que voy a tomar por un momento, dice, porque si creyerais a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Quién está hablando? Nuestro Mesías. Nuestro Mesías Adonai. ¿De quién está haciendo su referencia? De Moshe. Les está diciendo, miren nuevamente, crean a cada una de las cosas que han sido escritas en la Torah, en las escrituras santas, y si ustedes en realidad quisieran creer, porque si creyerais, les está en cierta forma hablando en un pequeño momento retativo, está diciendo, porque si creyerais a Moshe, si ustedes atendieran lo que el Eterno nos ha dicho, nuestro Rey nos ha dicho, seguramente observarían. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 21. Leámoslo por un momento también. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la Torá, hablando de la Torá escrita, la justicia de Adonai ha sido manifestada. ¿En quién? ¿Quién es la Torá viviente? Ha sido manifestada en el Mesías, atestiguada por la Torá y los profetas. Todo escrito está abarcando esta parte. Amén. Amén. Un versículo más, Hechos capítulo 26, versículo 22. Dice, así que habiendo recibido ayuda de Adonai, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moshe dijeron que sucedería. Amén. La escritura entre ella misma se complementa y se ratifica. Y eso debe ser totalmente claro para nosotros en este tema que estamos hablando precisamente el día de hoy, llegando a la parashá de Devarim. Amén. El libro de Devarim
se divide en tres partes. Lo vamos a hablar rápidamente para que nos rinda el tiempo. No vamos a tomar, creo yo, más del tiempo que es. Perdónenos en dado caso si tomamos algún minutico más, pero vamos a hacerlo lo más breve posible. Los tres primeros libros, Éxodo, Levítico y Números, están llamados a ser parte fundamental e inicial de la Torá. Cuando llegamos a el cuarto libro, y en este caso al quinto libro, Deuteronomio, estamos viendo, como ya hemos dicho una y otra vez, casi que la repetición de la Torá. Pero es un resumen en el que hay implícito la experiencia de lo ya sucedido para advertir al pueblo de qué no debe hacer. Esta mañana hicimos un ejercicio con Easy Europa y dijimos, tomemos nuestra mano derecha, coloquémosla en nuestro corazón y digamos, este es un asunto de obediencia. Y ya lo estaba diciendo la pastora Carlita al comenzar, ¿sí? Obediencia, obediencia. Y la obediencia que es seguir instrucciones y cumplirlas como se nos han dado, ¿sí? Deuteronomio 17:18 dice algo muy importante y tenemos que hacer un alto ahí para entender por qué se está llamando a este libro la segunda ley, ¿sí? O la repetición de la ley. Amén. Entonces vamos a hablar de esas tres partes fundamentales del libro de Devarim. Las tres partes fundamentales son desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 5, leyes morales y amonestaciones, amonestación general acerca de todas las cosas. Si estás tomando nota, repito. Verso 1, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 5, todo lo que es moralidad y amonestación. Parte 2 del capítulo 5, versículo 6, que es el siguiente, al capítulo 27, versículo 8, leyes diversas, la generalidad de todo lo que nos emite el Padre para que atendamos. Amén. Y ahí, pastor, discúlpame, hago un aporte. Y es que ahí cuando estábamos estudiando me llamó mucho la atención que en esta parte de las leyes diversas está y encontramos el primer acápite de leyes de adoración. Amén. Luego sigue otro acápite de leyes acerca de normas de convivencia, de constitución, de legislación, de cómo juzgar. Y después otro acápite de leyes de adoración nuevamente. Entonces ahí permanencia en la adoración. Podemos preguntarnos, ¿por qué hay dos acápites de leyes sobre cómo adorar? Amén. Le dejo la pregunta. Necesario y lo que el Eterno hace en el proceso sobre nuestras vidas. Amén. Bueno, estaba diciendo, el capítulo 5, versículo 6 al capítulo 27, versículo 8, leyes diversas, toda la generalidad, lo que estaba explicando hace unos segundos mi esposita ahí. Luego vamos al capítulo 27, versículo 9, hasta el capítulo 34, versículo 12, que es donde él hace ya el cierre. Moshe está haciendo el cierre y dice, bendición y maldición. Eso es lo que encontramos ahí. El Eterno coloca dos caminos frente nuestro y sin duda alguna en esa hora Moshe lo estaba haciendo con el pueblo y lo estaba explicando de una forma así apasionante, diciendo, yo viví, yo estuve ahí, yo acompañé a este pueblo, no hagamos nuevamente lo que ya se hizo equivocadamente, hagamos lo que ya se hizo de la forma verdadera y correcta, de la forma acertada. Sí, en esa disertación o en ese llamado de atención que por un momento trae Moshe al hablar al pueblo, está colocado todo su corazón y su vida en esa hora, porque él sabía que tenía que partir. Amén. Y él sabía que tenía que entregarle su liderazgo a alguien que se venía preparando con él. Amén. Entonces tenía que dejarle claro y tenía que dejarle un camino abierto y una autoridad totalmente entregada para que este nuevo líder viniese y tomase su posición de líder y lo hiciera
mejor que él, que es lo que esperamos cuando nosotros preparamos a las personas para que ejerzan un liderazgo, es que lo hagan inclusive muchísimo mejor que nosotros. Y eso nos lo ha enseñado la pastora Pili y nos lo enseñó en los módulos de estudio bíblico Maná, en la serie que vimos de discipulado generacional. Amén. Amén. Importante. Cuando nuestros líderes son competentes para guiarnos, nosotros tenemos el buen camino y la buena voluntad definitivamente. O sea, si ya de necios no queremos hacerlo, las consecuencias son nuestras, porque si el Eterno ha colocado personas idóneas para guiarnos, nosotros tenemos que lo mejor por hacer, obedecer, Ujú. obedecer. Bueno, el versículo 5 del capítulo 1, para que no pierda el hilo ahí, dice, de este lado del Jordán, entre la tierra de Moab, resolvió Moshe declarar esta ley diciendo, está otra vez recordándonos en qué momento y aún en qué situación geográfica se encontraba para hablar al pueblo en esa hora. El versículo 5 del capítulo 1, al otro lado del Jardín, del Jordán, en la tierra de Moab, recordemos lo trascendental de la tierra de Moab y los moabitas y la historia bíblica que nos da o nos hace entender algunos asuntos importantes del reino precisamente con esta tierra. Moshe comenzó a explicar la ley en esa hora. La palabra hebrea que ha sido traducida como declarar, proclamar, explicar, etcétera, es bar, B-A-R, B-A-A-R, ¿sí? Y significa todo esto, precisamente, explicar, aclarar, esclarecer, comentar, exponer, inculcar, inscribir y aún grabar. Esto nos enseña que la Torá ya había sido dada y que ahora viene un tiempo en el que hay una explicación de ella, es lo que está haciendo Moshe en esa hora. Les está diciendo, tal vez se nos pudo haber pasado un paso importante, vamos a nuevamente retomar esto, pero lo vamos a explicar desde el lado de la experiencia, está haciendo esa hora. Amén. ¿Sí? Por lo tanto, de manera estricta, podemos decir que la Torá son los 4 primeros libros de Moshe y que luego viene esta revelación divina que el Eterno le permite tener en su voz a Moshe, hablando ya cuando se entra al 5.º libro, ¿sí? Los 4 primeros son el fundamento con el que finalmente al llegar al 5.º libro el Eterno da un toque final para que el pueblo tenga todo el compendio, digámoslo así, y sonaría algo como coloquial, para que no haya disculpa, ¿sí? Ahora, ¿qué contiene ahí de Barín? Tiene 200 de los 613 inmisbots o mandatos. Devarim contiene 200 de las 613 que tenemos para cumplimiento, para obediencia. Amén. Ahora, ¿qué viene a decir el Mesías en este caso acerca de lo mismo que Moshe habló en esa hora? Por eso les estaba leyendo por un momento que en el Brit Hadasha, en Romanos, en Efesios, hay unos apartes donde en nuestro mismo Mesías Adonai Yeshua está diciendo, si ustedes hubieran puesto atención, si ustedes hubieran obedecido, el mismo Moshe habló de ello, ¿sí? Entonces, él no añade, nuestro Mesías no está añadiendo ningún nuevo mandamiento, porque entonces serían 614 cuando está diciendo un nuevo mandamiento, sino que era el que ya se había dicho. ¿Cuál era? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él está hablando de un mandamiento renovado, de tomar, de retomar la simiente, el fundamento, la primacía de lo dado para que nuevamente se haga vida, se haga verdad. Amén. Ese mandamiento renovado es lo que él ya había dicho muchas veces, como yo os he amado. ¿Sí? Y ahí vamos a ver lo importante que el pueblo del Eterno marca para nuestro vivir en la palabra. ¿Sí? Esto se trata de obediencia y esto se trata de amor. Y estos dos van de la mano en absolutamente todo. Amén. Amén. Ahí es donde Moshe entra, como tú estabas diciendo, en la aplicabilidad
Recordemos que nadie se hace experto si no tiene una praxis, si no tiene una práctica de lo que estamos haciendo. Y hablábamos hoy con los hermanos de Europa que de nada serviría, y usamos el ejemplo de un abogado, una persona que estudia derecho, no tendrías cómo saber la aplicabilidad de las leyes si no la ejerce. Y Mm, es lo que está haciendo Moshe y es lo que les está diciendo, de nada nos sirve de nada nos sirve leer y recitar la Torá si no la estamos entendiendo. amén. ¿Y cómo podemos aplicar algo que no entendemos? Así Por es. eso Moshe tenía la necesidad de hablar al pueblo y volver a traer toda la ley y recordarla, pero aparte de recordarla, explicarla en vivencia. ¿Cómo la podemos vivir? ¿Cómo la podemos llevar a la aplicabilidad? Porque además él sabía, pastor, en su corazón que el pueblo iba a fallar. Amén. Y lo que más le angustiaba a él era que una vez ellos entraran a la tierra prometida, seguramente o tal vez no iban a ver los milagros de una manera tan seguida como los vieron en el desierto. En el divagar del desierto, así es. Confirmemos eso. Primera de Juan capítulo 2 versículos 7 y 8, ¿sí? Dice, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. La escritura nos está confirmando lo que he dicho, Ujú. que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra, la Torá, que habéis tenido desde el comienzo. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, anunciando que es el cumplimiento, que el Mesías mismo, su presencia misma en medio del pueblo era el cumplimiento de estas verdades. Entonces no se trata de una nueva Torá o un nuevo mandamiento, se trata de lo que ya había sido dado a los hijos de Israel, que habían tenido desde el Sinaí, la Torá dada, que habían oído desde el comienzo. Sí, recuerde lo que estuvimos aprendiendo con nuestra pastora. Shema, del verbo Shema, de oír, de escuchar. Shema Israel, cómo se convirtió en una de las oraciones más importantes y trascendentales para el pueblo judío, porque tuvieron en su momento la obediencia y el amor de entender, de escuchar, de percibir y de obedecer. Escucha, Israel. Adonai uno es. Escucha, pon atención. Nos dabas esta mañana el ejemplo de lo importante y particular que es escuchar. Cuéntanos esa Ujú. parte. Sí, hablábamos esta mañana con nuestros hermanos de Europa y hacíamos este ejemplo para que pudiéramos entender de una manera más práctica qué tiene que ver, y no sé si usted se ha puesto a meditar, cómo se unen estas dos palabras o estos dos verbos, Ujú. escuchar y ver. Podemos ver, y no sé si usted ha hecho el ejercicio, cuando usted ora fervientemente allí a los pies de su cama, en su cuarto de oración, en su lugar secreto donde usted va a tener intimidad con el Eterno. Cuando usted clama a Él, nuestros pastores nos han dicho y nos han enseñado que por un canal sube la bendición, la oración, perdón, y por otro canal baja la bendición. Pero para que estos canales estén despejados y se pueda dar ese tránsito de oración, bendición, Sincronía. exacto, esa sincronía, entonces tenemos que entender qué pasa. Y es que cuando los que acá somos papás, somos padres, hemos tenido a nuestros niños de brazos y los que tienen a sus niños de brazos, cuando los escuchan llorar, ¿qué hacemos? Ir a ver. Mirar, ir a ver qué es lo que está pasando. Y eso es lo que hace el Eterno cuando nosotros clamamos. Él escucha y al escuchar nos ve. Entonces, esa es la manera en que nosotros tenemos para ver cuando nuestras oraciones o las promesas que el Eterno nos ha hecho son tan tangibles y tan palpables, porque yo he hablado a Hashem. ¿Y cómo sé que Él me escuchó? Porque me vio. ¿Y por qué me vio? Porque estoy viendo la promesa. Entonces puedo decir, Él me escuchó y al escucharme, me vio. Amén. Entonces, cuando entendemos esto, decimos, ¿y así de sencillo era obedecer? No es sencillo.
Es un tema de decisión, tenemos que tomar la decisión con lo que nos has dicho, pastor, y es que en la obediencia, cuando está ese Shema Israel, ese escucha Israel, ese escucha lo que te hablo con amor, porque cuando nosotros tenemos o tomamos la decisión de obedecer, debemos hacerlo con amor. Obedecer no puede ser en ningún momento una carga, Amén. aunque en ciertos apartes de nuestra vida sí lo sea, Aunque lo como el hayamos pueblo hecho. de Ujú. Israel. Lo vemos ahí y lo vemos en nuestra vida y lo vemos con los jóvenes. Nos cuesta, si nos cuesta a los adultos obedecer, ¿cuánto más a nuestros chiquitos y a nuestros jóvenes? Pero mira que el Eterno nos da experiencias particulares de lo Ujú. importante que es obedecer. En estos días en mi empresa me ocurrió algo particular y fue que fui parqué mi vehículo en un lugar que no era de mi empresa. Y de una vez llegó el jalón de orejas. ¿Por qué? Porque por estar corriendo, por la distracción, por llegar a la hora, por todo, se pasó y tenemos que obedecer y esto es en todo tiempo, esto no es para los niños ni para los Mm, mm. jóvenes, es Es para para todos. todos, absolutamente todos los que nos declaramos ser hijos del Eterno. Ahora, lo que acabo de decir no es una excusa, ¿no? No es que los jóvenes que nos están escuchando digan, ay, no, la pastora Erika dijo que si a ustedes les cuesta, pues, ¿para qué me va a reclamar a Ah, mí? sí, sí, porque con ellos hay que, No, la Torá es un cumplimiento total de verdades explícitas, entonces hay que en esta hora hacer claridad también en ello, ¿no? sí, que Bueno, cueste no quiere decir que no se haga. amén, amén. La obediencia a través de la experiencia, los años, cada día que hemos obedecido nos dan puntos, digámoslo así, nos dan Ujú, puntos, nos dan puntos. Hay que acumular puntos delante del Eterno de obediencia. Amén. Bueno, Rab Shaul nos habla de ello precisamente, ¿sí? La revelación de la ujú, que estábamos hablando hace un momento está ahí también cuando él escribe a quienes habitaban en Éfeso. Entonces ujú, vayamos a Efesios, capítulo 3 versículos 4 al 6. Efesios, capítulo 3 versículos 4 al 6 dice, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del proyecto secreto del Mesías que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres en la misma medida que ahora ha sido revelado a sus santos emisarios y ujú, profetas por el Rúa del Eterno, a saber que los gentiles convertidos por medio del Mesías son coherederos, ¿sí? ¿Con quiénes? Con el pueblo nuestros de hermanos Judá, con mayores. el pueblo de Judá, y miembros del mismo cuerpo, ¿con quién? Con Israel, con la tierra misma, con las generaciones, con todos aquellos esparcidos, participando igualmente de la promesa, porque ahora se encuentran, hablando de quienes, los que hemos llegado, los que hemos Ujú, ya entendido y hemos llegado al camino y estamos obedeciendo y atrayendo a otros a este caminar. En el Mesías Yeshua, mediante la recepción, digámoslo así, o mediante las buenas nuevas, recibir el Evangelio de verdad. El Evangelio que no es como habíamos aprendido en otros niveles, el Evangelio que es un compendio total desde Berechida hasta Gigalud, donde entendemos, comprendemos y hacemos. Amén. Bueno, ¿qué más ahí? Colosenses, ¿sí? Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Vayamos ahí un momentico para pasar al siguiente punto. Colosenses 1, 26 y 27, para ti que tomas apuntes, dice, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, atrás, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Adonai quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que está hablando, los convertidos por medio del Mesías, porque sabemos que todos somos ya Israel, cuando hemos decidido caminar delante del Señor, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de la gloria. Amén. amén. Esperamos en él. Y como dijo el mismo Rab Shaul, si no hubiese resurrección, en vano esperaríamos. Si no entendiésemos estas vivencias y esta verdad de la palabra, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué nos estaríamos entonces guardando? La Ujú, base de estos textos nos hace entender lo mismo que estábamos leyendo al comienzo en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, cuando la Escritura Santa nos dice que haría
de nosotros, todos, desde el comienzo hasta este presente y el futuro que quede, ¿sí? Una nación grande y que nos bendeciría. Te bendeciré, dice ahí, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿sí? Ujú. Estos versos ahí, 2 y 3, están llenos de la palabra bendición, 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 ¿sí? Serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Algo particular que a veces no vemos, que aquí benditas, benditas, también puede significar Injertadas. injertadas, atraídas, llamadas, colocadas, abrazadas. Ese benditas es cuando el Eterno ya nos incluyó en su plan. Amén. Cuando ya estamos ahí implícitos y no sabíamos, no conocíamos esa verdad. O sea que podríamos decir que nosotros somos. El cumplimiento de lo que se habló desde Bereshit. Nosotros somos esas últimas generaciones de las Ujú. cuales se habló y no teníamos idea que ya estábamos ahí. Cuando el Eterno habla ahí en Juan 17:17 y está orando nuestro Mesías, está orando por nosotros. Está orando por los que fueron, por los que son y por Por los los que que vendrán. vendrán. Amén. Y ahí podemos decir algo importante que habíamos dicho en alguna enseñanza, y es que en esta parashá, en esta porción de la palabra, es donde vemos más tangible que tú y yo, tú que nos estás viendo, eres el cumplimiento de sus promesas. Amén. Amén. El cumplimiento. Somos El, el resultado de sus de sus promesas. promesas. Amén. Entonces, no tengamos por cierto aquello que se nos enseñó muchas veces, de que la Torá ha sido abolida o que en alguna forma tiene algo por abolir. No es así. Por el contrario, desde Moshe, pasando por los profetas y llegando a la revelación total en nuestro Mesías, hay un cumplimiento de la Torá. Y nosotros somos los hacedores de la historia en este momento de la vida, en este tiempo, en esta modernidad. ¿Sí? Debe cumplirse la Torá y el mismo Mesías, nuestro Mesías Adonai, nos mostró cómo. Cuando Yeshua fue confrontado por Hasatán, y eso fue directamente en persona, él no le contestó con palabras propias, que hubiese podido hacerlo porque es potestativo totalmente de aquel que es Adonai, ¿sí? ¿Qué hizo él? Él fue a la palabra. ¿Cuál? La que ya había sido dada, la que estaba escrita desde el comienzo. Amén. Ujú. Él cita la escritura allí. ¿Y cuál es? La que está precisamente en Devarim, aunque no lo cuente en este momento Mateo en el capítulo 4, ¿sí? Dice, si Yeshua como Mashiach tenía más autoridad que las palabras transmitidas por Moshe, ¿por qué no le dijo a Hasatán, vete, o cualquier otra cosa? ¿Sí? Ujú. No tengo tiempo para ti, qué sé yo, pero no lo hizo así, porque él como nuestro Adón dio todo el ejemplo de la verdad y que hizo, citó la palabra santa y le dijo, escrito está. Y muy Amén. seguramente si le hubiera respondido con sus palabras, lo que fuese que nuestro amado Yeshua le fuese a decir a Hasatán, Especulando un Hasatán, poco, ¿no? ajá, Especulando un especulando lo poco. que hubiese pasado, ¿qué cree usted que le hubiera respondido Hasatán a nuestro Mashiach? ¿Dónde está escrito eso? Así es Ajá. que nuestro Mesías Adonai nos dio toda la sapiencia del caso en ese momento crucial y nos mostró cómo debemos hacerlo. Amén. Amén, claro que sí. Y es muy importante esto que nos estás explicando, pastor, porque ahí es donde nosotros tenemos una base muy firme, donde explicarle a las personas que el Brit Hadasha, o lo que conocemos como el Nuevo Testamento, no podría existir, como nos lo han explicado en muchas ocasiones, sin la Torah, sin la base. Es como el que quisiere poder poner por base el techo de su casa. Así es, desafortunadamente fue como nos introducieron en este caminar, ¿no? Cuando estábamos en otro nivel. Nos mostraron primero el techo. Ujú. Resulta que nos debían mostrar primero las bases, las bases. Exacto. Entonces ahí es donde podemos decir que vimos inicialmente la punta del iceberg. Bueno, leamos
del capítulo 1 de Devarim, el versículo 6 para avanzar. Dice así: Yahweh nuestro Adonai nos habló en Horeb, hay una coma, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Sí? ¿Qué estará sucediendo puntualmente allí en Horeb? ¿Y por qué está el Eterno hablando así, en este caso, a su pueblo? ¿Sí? Y para ello tenemos que hablar de 4 pilares fundamentales ahí. Amén. Entonces, es bastante permanecer en ese monte. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Qué hay de historia ahí? ¿A dónde se debía pasar o migrar? ¿Qué había hacia el futuro? Entonces, lo primero es que Moshe menciona que hay una oportunidad eh, profética en esa hora para hablar al pueblo, ¿sí? Acerca de lo que ya él ha conocido y está, digamos, lo que tomando las palabras del Eterno, colocándolas en su boca en un momento crucial e histórico de lo que sería la nación de Israel. Así es que la última palabra del libro de Barín que encontramos al leer es Israel, Israel. Eso nos enseña que todo empieza con Hashem y termina con Israel. Es toda una historia que está entre sí, formada, entretejida y totalmente bien construida, ¿sí? No encontramos otro libro mejor que él y por eso estamos viviendo ahí, en la palabra santa. Amén. La roca eterna, ¿sí? Y todo lo que sucedió en la historia, para nosotros entender que nuestro Mesías nos fue dado por un cumplimiento total de esas verdades anunciadas en la antigüedad. Amén. Entonces vamos a hablar de esos pilares fundamentales. Si usted si está tomando nota, tome nota de lo siguiente. El pueblo de Israel expresado en palabras como nuestro Adonai, ¿sí? Y la Torá expresada en palabras como Él nos ha hablado, ¿sí? No puede lo uno subsistir sin lo otro. Está totalmente entretejido, como de hablé hace un momento. Entonces, lo primero es Hashem no puede cumplir sus planes sin el pueblo de Israel. Necesita ese pueblo para cumplir sus planes, digámoslo así. Sin establecer la Torá para el mundo y sin entregar la tierra, en este caso, la tierra prometida, la tierra de Canaán, a su pueblo. Segundo, el pueblo de Israel no puede existir sin Hashem y eso es totalitario y es una verdad total entre todas las verdades, ¿sí? El pueblo de Israel no puede existir sin Hashem, sin la Torá y en este caso, sin la tierra prometida. Amén. Tercero, la Torá no puede existir sin Hashem, ¿sí? Lo fundamental de cada palabra que está escrita fue porque fue hablada por la misma boca del Eterno, de Adonai. Y en este caso también sin Israel y sin la tierra. La Torá necesita de estos elementos también. Y la tierra de Israel no puede florecer y llegar a ser lo que es hoy en día después de 73 años de fundación, de refundación, de reconvención aún ante la sociedad de las naciones, ¿sí? No podría florecer si no está Hashem de su parte, si el Eterno no está ahí. Entonces, la tierra de Israel no puede florecer sin Hashem, sin el pueblo escogido, porque él escogió su pueblo Israel para que fuera la historia misma, y por supuesto, sin la Torah. Cómo todo se entrelaza y cómo el Eterno no deja, pero nada desatado, nada suelto, ni un cabo suelto. Y hoy en Europa, pastor, el pastor Juan nos hizo un comentario, un aporte que me pareció sumamente importante, que va muy en línea con todo lo que nos estás diciendo de cómo esto va entrelazado una cosa con otra. Y es que la nación o el pueblo de Israel es tan especial que hasta en su llamamiento como nación es distinta. Amén. Porque es la única que el Eterno declara como la nación santa, es declarada por el Eterno por como el nación. mismo Eterno. Exacto. Las demás naciones de la tierra fueron fundadas por cultura, por idiosincrasia, por conquista, por ganar guerras, batallas, como se quiera. pero ninguna otra nación
Fue puede fundada como decir Israel. que fue fundada por la voz del Eterno declarándola nación. Amén. Importantísimo, fundamental, trascendental, total. Por eso Israel es única. Amén. Bueno, versículo 8, avancemos un poco más ahí ya para ir terminando. Dice el versículo 8 del primer capítulo de Barín: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Yahweh juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos, a su descendencia después de ellos. Aquí en esta última parte, después de ellos, coja la manito derecha, póngala ahí en su corazón nuevamente y diga: ahí me están Ahí me están incluyendo a incluyendo mí. a mí. Amén. Esto es un asunto de obediencia. Esto es un asunto de obediencia. Claro, hágalo si usted quiere estar incluido, ¿no? Todos, todos, todos. Mira que he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y tomad la posesión, ¿sí? ¿Quién juró que daría esa tierra? El mismo Hashem, nuestro Rey, nuestro Padre eterno, nuestro Señor, el dueño de nuestra vida, ¿sí? Y está recordando nuevamente porque es necesario, pues en su disertación Moshe está diciendo: recuerden, esto fue lo que se le prometió a nuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Es lo más importante que siempre citará el pueblo del Eterno. Recordemos a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y Moshe en esta hora tiene que hacerlo, ¿sí? Tiene que hacerlo para recordarle al pueblo cuál es su trayectoria, su trascendencia, su historia misma y la verdad que se debe cumplir. Amén. Amén. Entonces, en esta paracha Moshe destaca de una manera muy especial la importancia de la confianza en nuestro Rey. Al mismo tiempo vemos cómo él reprocha al pueblo por no haber puesto su confianza en el Eterno, ¿sí? Porque mostraron cuando él reprocha cada punto donde se desobedeció, donde se falló, él les está diciendo: es necesario que yo les recuerde esto porque no puede volver a suceder. Pero ahorita cuando cerremos vamos a tener algo que decir ahí a ese respecto, ¿sí? Así es. Y vemos cómo él está hablándole al pueblo con convicción total, porque es su deber como líder de hacerlo, ¿sí? Y mostrarle al pueblo que esto es el amor del Eterno mostrado en su bondad a todos los que en su momento habían recibido. Amén. Amén, totalmente. Habíamos también hablado algo muy importante, pastor, y era acerca de los jueces. Bueno, hablemos un momento de ello. Veamos el capítulo 2 sin irnos a escapar. ¿Cuánto tiempo tendremos? ¿Cuánto hemos tomado? No queremos tomarnos más del que es. Bueno, capítulo 2, en el versículo 5, creo que es. Capítulo 2, versículo 5 dice, sí. Leamos desde el versículo 4, capítulo 2 de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 4 dice: y manda al pueblo diciendo, pasando por vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, recordando la trascendencia de la historia misma, en las tribus que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Les hace una recomendación puntual. Y miren lo que dice el versículo 105, perdón. No os metáis con ellos, porque os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Y mire, el versículo 19, versículo 18. Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Y mira lo que dice el versículo 19. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Hay algo que siempre sucederá, pase lo que pase, y la misma palabra nos lo declara, y es que puede pasar todas las situaciones del mundo, pero no pasará ni una tilde de su palabra en cumplirse. Amén. Y nos lo dice la escritura puntualmente. El Eterno prometió algo y él lo cumple.
aún en la promesa que hace después a su pueblo. Esta tierra Ujú, finalmente será dada a su pueblo, pero en esa hora puntual le dice, pasen derechito, no miren, no molesten, no hagan nada que no sea adecuado, ¿sí? Y lo está hablando puntualmente cuando leemos el versículo 19, ¿sí? Dice, no te acerques a los hijos de Amón. Hay una coma y dice, no los molestes, ¿sí? ¿Por qué? No contiendas con ellos. ¿Por qué lo dice? ujú, ¿Sí? Vea el versículo 20 y encuentre la respuesta a ello. Porque tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. Entonces, es importante, no es un tema en el que quiero entrar, quiero que nuestros pastores nos dirijan a ello, nuestros pastores Alfaro en general, el pastor Apilio, el pastor Roberto, el pastor Camilo, etcétera, nos dirijan a este tema, pero quiero que lo tengamos muy presente de por qué el Eterno es consecuente él mismo con lo que él ya ha dicho, ¿sí? ujú, Se no entren allí porque es tierra de gigantes, así de sencillo. ¿Cuáles? Los que existieron, los que nos habla la escritura. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde salieron? Pues bueno, eso se nos enseña en varios apartes de la escritura, pero digamos que es todo un tema, es todo un estudio que sin duda alguna nuestros pastores nos pueden dar. Espero no estar metiendo en ningún lío a nuestros pastores, pero creo que debemos hablar de ello porque es necesario. Sí, entonces la escritura nos habla de gigantes desde el capítulo 6, versículo 4 de Génesis. ujú, Luego en Deuteronomio, precisamente el capítulo 2, versículo 11. Luego en Deuteronomio capítulo 2, versículo 20. En segunda de Samuel, en primera de Crónicas, en Números. Permanentemente se nos habla de gigantes. Y cuando estamos llegando aquí, debemos entender que esos gigantes fueron los mismos que confrontó David y sus siervos, ¿sí? Hablando no solamente del más famoso de ellos, que es el de Gad, Goliat, ¿sí? Que se habla que era un hombre que tenía 6 dedos en cada una de sus extremidades, que medía aproximadamente 3 metros. Pero hay diferentes clasificaciones en los gigantes de la antigüedad cuando uno estudia esta parte cultural de la historia y en la que hay aún pruebas ujú, morfológicas de ello, digámoslo así, sí, lo que estudia precisamente el buscar las excavaciones de la antigüedad y donde hay pruebas aún en la modernidad en el Museo de Italia en esta hora, en esta modernidad del año 2022 de la era moderna, ¿sí? Y es que habían gigantes de 3 metros, de 5 metros, de 12 metros y de 24 metros, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde salieron? ¿Por qué la Biblia en alguna forma los cita? Recordemos lo que se nos ha hablado acerca del libro de Enoch, que sí, que no, que podemos leerlo, que no podemos leerlo, etcétera. ¿Por qué sí leerlo, por qué no leerlo? Lo que nos han enseñado nuestros pastores, lo que vemos precisamente en los módulos, la importancia de entender la escritura, de comprender, pero para no ir más allá, digamos rápidamente lo que hay ahí. El Eterno le está diciendo, no los provoques porque esa tierra es de ellos en este momento. El Eterno no le va a entregar a su pueblo en esa hora, esa tierra, aunque más tarde lo va a hacer. Pero para todo hay un proceso. Cuando nos adelantamos a hacer lo que el Eterno nos va a dar futuramente, estamos incurriendo en un aceleramiento de algo que no es el paso al que el Eterno nos está indicando ir o avanzar. Debemos ser obedientes, pero debemos ser puntuales. Y ese puntuales en la obediencia es ir en el paso a paso que Él nos indica. Amén. también. Bueno. Dentro de los jueces, lo que estábamos hablando, y el liderazgo que tenía Moshe, pastor, ahí podemos ver, amados, tres grandes rasgos que eran muy marcados y que los hemos visto a través de todo lo que tú nos has explicado. Y es esos parámetros, esas condiciones que debe tener un juez, un líder de una nación del nivel de Moshe. Amén. Entonces, el primero es que deben ser sabios, que en hebreo es shakam, Ujú. ¿sí? ¿Y qué es ser sabio? Es tener una condición de discernimiento, de sabiduría, de inteligencia, pero una sabiduría, una inteligencia, ¿en qué? ¿Y discernimiento en qué? En la Torah. En las escrituras.
En las Escrituras. ¿Y en las Escrituras y para qué? Precisamente para dirigir, para gobernar, para instruir, Ujú. para ser ejemplo. Pero para ser ejemplo con algo muy especial y que se ha venido perdiendo a través del tiempo y es con ética. Y de eso sí nos habla la Torá. Ujú. La ética que debemos tener para enseñar, para rearguir y aún así para abrazar a Amén. aquel que llega. Amén. El segundo es que seamos entendidos, amados. Ahora, entendidos en hebreo viene de la palabra villín, ¿sí? ¿Y entendidos en qué? En la palabra, en la Torá, conocedores totalmente de la Torá, para que seamos capaces de tener, como nos ha dicho nuestra pastora Pili en más de una ocasión, de tener el carácter toraico de llamar a lo que es santo, santo y a lo que es profano, profano. Así Y es. tenemos que tener el entendimiento de eso. Y si no lo podemos entender, es porque no hemos ido a la Torá. Y si vamos a la Torá y no lo hemos entendido, entonces dice la palabra que aquel que se encuentre falto de sabiduría, la pida para que pueda entender los parámetros de la Torá y poder ser entendidos y poder saber exactamente cuál es esa línea muy delgada entre lo profano y lo sagrado. Y lo tercero es ser expertos. Y eso también fue una característica que nos dijiste. Cuando Moshe va y habla al pueblo, él Ujú. se lo hablaba ya, traía la ley en la aplicabilidad. ¿Y por qué en la aplicabilidad? Ya he vivido con el pueblo cada Porque experiencia. él ya había vivido. Por eso es necesario que obedezcamos. Cuando estamos jóvenes aún, estamos viviendo en casa de papá y mamá, perdón, es importante que nosotros obedezcamos porque ellos no nos están diciendo nada, no hagas, por ahí no es por capricho, es porque ellos ya han tenido una Experiencia. vivencia, una experiencia. ¿Y cómo se dice expertos y cuál es la raíz en el hebreo? Es yada, con conocimiento, con preparación. Tenemos que prepararnos, porque no es solamente, amados, ir y conquistar, es cómo lo conquistamos, cómo vamos y traemos, cómo vamos y enseñamos a más personas. Porque como el pastor Jorge nos estaba diciendo en varios apartes de la explicación de la parashá de hoy, esto no es solamente para nosotros, ha sido para los que ya fueron, para los que estamos en este momento y es responsabilidad tuya y mía instruir a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones inician en casa, como Moshe enseñó a su pueblo. Él estuvo muchas generaciones. ¿Cuántas generaciones pueden pasar en 40 años? Dos, tres. No importa si es una, si son 1000, es el valor que le damos, como muy, tú nos decías Ya esta mañana. culturalmente los hebreos tenían la posibilidad de decidir y de hacer casi que familia y hogar a los 13, ¿no? Es algo Ajá, que se mantiene hasta la exacto, actualidad después de Bamidbar. sí. Y tú nos decías algo muy importante, pastor, esta mañana con la congregación de Europa y es la importancia del cuidado que debemos tener si tenemos uno a nuestro cuidado o si tenemos 1000. Bueno, eso exactamente, sobre los jueces, lo importante de por qué surgieron los jueces precisamente en Moshe, porque Yetro viene, su suegro, lo ve cómo se desgasta desde la mañana hasta la tarde y le dice, bueno, para aquí, si no, no vas a concluir esta misión que ha dado el Eterno. Tienes que comenzar a mirar de entre los que tienes para nombrar jueces de 1000, de 100, de 50 y de 10, cada uno conforme a su capacidad. Y tú simplemente ya en lo Ujú. general vas a dirimir algo que ellos no puedan hacer, Y por eso delegar. y por eso encontramos en el capítulo 1 de Deuteronomio, verso 9 cuando Moshe le habla al pueblo y le dice, yo solo no puedo, yo tengo que delegar, y delegar es instruir, es enseñar, es llevarlos de la mano para que cada persona llegue al cumplimiento de su liderazgo de una manera adecuada, de la mejor manera. Pero también hemos visto en esto de los jueces cómo se ha degradado el sacerdocio del varón. Ay, sí. Bueno, hay mucho tema, hay mucho tema, pero nos toca dejar hasta ahí para no tomar más del tiempo que es. La obediencia es necesaria.
El hombre ha venido, por eso nuestro pastor Roberto nos invita cada sábado a tener ese espacio de varones Kadosh. ¿Por qué? Por precisamente en el tiempo de los jueces, cuando nace una mujer que debe liderar al pueblo, porque tal vez no es una usurpación al No. cargo ni nada que se le parezca, sino que los mismos hombres abandonaron lo que no tenían por qué dejar, que era su identidad, su responsabilidad, su liderazgo. Ujú. Estamos exactamente en un tiempo muy parecido al de Débora, ¿sí? Donde el hombre ha perdido sus espacios. ¿Por qué? ¿Lo invadieron? No, No. ha abandonado sus responsabilidades. Esto también es una cuestión de identidad y permanentemente toda la escritura, y en este caso de Barín también vuelve y nos habla de que debe haber una identidad. Recuerda la huella de tu dedo, que es lo que nos piden judicialmente para cantidad de cosas y trámites en esta vida, es identidad, y la identidad es lo que nos está pidiendo constantemente el Eterno en su palabra, que seamos un pueblo con identidad. Amén. Ujú. Así es que vuelve a llevar tu manita a tu corazón y di, esto es un asunto de Ujú. obediencia y de amor, y que estas dos vayan de la mano en un trazado. ¿Qué sucede al final cuando Moshe se está despidiendo? Les dice, bueno, yo ya les hablé todo esto. Sí, estoy parafraseando a nuestro Moshe Rabbeinu en esa hora. Dice, yo ya les hablé de todo esto y ya sé que ustedes a final de cuentas van a fallar, no van a obedecer. Triste me parece esa parte, pero hay un propósito en todo ello. Ya viene Josué, Yehoshua, a cumplir con el asunto de tomar el liderazgo y llevar a este pueblo. Pero ¿qué está diciendo después de ello? Pero hay esperanza, porque al final de los tiempos, cuando ya todos vuelvan su corazón, obediencia, amor, cuando vuelvan su corazón delante del rey, vendrá ese pueblo a obedecer, a cumplir este mandato santo. Y serán como las estrellas del cielo, incontables, Incontables. incontables. Recordemos, la casa de Judá es contable en cierta forma, pero la casa de Israel no lo No lo es, es. no lo es. Hay muchos, miles disgregados en las naciones que deben venir, que están llegando, que seguirán llegando. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad que los traigamos a este caminar en la Torá, que cada día nuestra vida sea ejemplo para muchos, que otros sean atraídos en amor, en verdad, en cumplimiento de verdad. Así es que adelante, el Eterno tiene un espacio para cada uno de nosotros, tiene una delegación importante de liderazgo y debemos cumplirlo. Entonces, cuando llega ya ahí el capítulo 3, digámoslo así, del mismo libro de De Barín, Barín. ¿sí? Que comprende la tercera lilla de lo que vimos en esta semana, lo que está es diciendo a Yehoshua que el tiempo está para cumplirse. Hay un tiempo que se nos está cumpliendo ya y que nosotros tenemos que hacer parte de esa historia presente hacia el futuro. Y es caminar en los caminos del Eterno, porque de eso que hablaba Moshe Rabbeinu en ese entonces es de nosotros, de estas generaciones finales que llevaremos al pueblo a un nuevo éxodo tal vez, pero para el cumplimiento de encontrarnos con nuestro Padre Eterno. Amén. Amén. Hay algo muy importante para destacar ahí, y es que Yeshua, perdón, es que nuestro Adonai le dice a Moshe y le revela el nombre de la persona que lo va a A suceder, suceder, y es Yehoshua. Josué. Exacto, es Josué. Y ahí tenemos que entrar a ver, para finalizar, unos parámetros muy, muy, muy relevantes, amados. Y es lo que tiene el nombre de Yehoshua. ¿Qué Ujú. tiene el nombre de Yehoshua? La misma raíz de nuestro Mesías, Yeshua. Exacto. Es la misma raíz de nuestro amado Yeshua. El Mesías está delante de Hashem, representado por Moshe. Amén. Recordemos que todo esto que estamos aprendiendo apunta directamente a nuestro Mashiach, a nuestro amado Yeshua. También podemos ver ahí que nuestro amado Mesías permanecerá en hebreo Omed eternamente delante de quién? Del Eterno. Moshe, como la figura del Mesías en ese momento, moriría.
pero Ujú. luego simbólicamente resucitaría, ¿sí? ¿Por medio de quién? De su sucesor. ¿De quién? De Joshua, De Josué. Yehoshua. ¿Para qué? Para poder entrar a la tierra prometida. Miren ese paralelismo que estamos viendo entre Moshe, Yehoshua y nuestro amado Mesías. Todo lo que nos habla la Torah es direccionado y apuntado a nuestro Mashiach, y eso tiene que ser claro, amados. Así nos lo han enseñado nuestros pastores, y no es porque ellos lo digan, es porque Lo la dice la Torah lo está palabra. diciendo. Mm. Amén. Entonces, el Mashiach fue fortalecido por el Eterno en resurrección, de tal modo que tiene toda la autoridad del cielo en el Mesías, y este hará que finalmente todas las 12 tribus de Israel vuelvan a la tierra que los está esperando o que nos está esperando, Amén. a Tierra Santa, ¿sí? Y el Mesías hará que Israel herede no solamente la tierra física, sino también que herede el reino de los cielos. Amén. Entonces, lo que oramos, mis amados, en las naciones, que el Mesías Yeshua venga pronto y en nuestros días. Que nosotros seamos parte fundamental y trascendental del cumplimiento de la historia hasta este punto en el que hemos llegado. Que en nosotros esté el entender y el hacer, que en nosotros esté el amor por la palabra y la vivencia, que este sea un asunto de obediencia en amor. Amén. Amén. Bendecimos a la casa de Israel en las naciones, bendecimos a Israel, casa integral en las naciones. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.